impugnatorios que se presentan ante el otorgamiento de la buena pro, que no es la única solución de controversias, porque en diversas etapas de los procedimientos de selección se dan una serie de conflictos o dudas por parte de los participantes, por parte de los postores y finalmente por parte de los contratistas. Vamos a hacer un pequeño recordar, por favor, siguiente, sobre este pequeño cuadro, ¿no? Sobre el paso de las contrataciones públicas. Tenemos las actuaciones preparatorias, esta preselección, y vamos a iniciar desde el otorgamiento de la buena pro. ¿Ya? Cuando hablamos de otorgamiento de la buena pro, la clase anterior conversábamos que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, de ser el caso, será el que se encargue justamente de designar, después de todo el procedimiento de selección, al ganador, ¿no es cierto?, al que obtuvo las mejores condiciones, tanto en calidad como en precio, ¿no?, en experiencia, y finalmente tenga los atributos necesarios para poder contratar con el Estado. Entonces, el otorgamiento de buena pro se le realizará a aquel postor que haya cumplido con todos los requisitos, primero haya quedado en primer lugar en los factores de evaluación y luego que haya cumplido con todos los requisitos de calificación, ¿cierto? Se publica en el SEACE, y si es un único postor, bueno, quedará consentido. Si es que hay más de uno, tendrá que esperarse el plazo correspondiente, en este caso 8 días, para que en todo caso algún postor no ganador pueda accionar a través de este recurso impugnatorio que es la apelación. En este momento vamos a conversar sobre este recurso impugnatorio. Entonces, si hay pluralidad de postores, queda activado el plazo, ¿no? Ya sabemos que toda notificación en derecho de contrataciones se da a través del SEACE, ¿ya? A veces hay desconocimiento, ¿no?, para las personas que recién están entrando a las entidades públicas, o también para las personas que recién están contratando con el Estado, ¿no? Esperan una notificación virtual a su correo, pero esta posiblemente nunca llegue, porque el acto de notificación oficial en las contrataciones con el Estado se da a través del SEACE. Bien, entonces, supongamos que quede firme el otorgamiento de la buena pro, ya sea porque se ha agotado a través de un recurso y la entidad correspondiente, competente, se ha pronunciado, o simplemente porque no se ha accionado a través de ninguna apelación, puede quedar consentida el otorgamiento de la buena pro. ¿Qué quiere decir que es consentido? Es decir, que ya es inamovible. Ya, claro, a no ser, vamos a ver también que va a ser materia de otro tema, pero vamos a mencionarlo, no es que sea absoluto, porque si el Estado o la entidad pública llega a determinar que ha habido el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, ¿ya? Artículo 44, si no me equivoco, del texto único ordenado del 082, ¿ya? Ustedes voy a ver si es así, si no me dicen exactamente el artículo, pero establece cuál es la facultad de la entidad pública para determinar la nulidad de oficio de un procedimiento de selección, inclusive, ojo, después de haber perfeccionado el contrato. Hay causales, esto sí lo hemos visto en la clase anterior, ¿no?, la nulidad, ¿verdad? Bueno, si no lo hemos visto, se lo digo.
hay causales para nulificar, para declarar la nulidad de oficio de un procedimiento de selección antes de firmar el contrato, y hay causales después de firmar el contrato. Claro que después es un poco más complicado, pero se puede hacer. Ahora, el tema es que hay una modificatoria que le da prerrogativas, ojo, a la entidad a convalidar, ojo, no es la palabra convalidar, a continuar con la ejecución de la obra. Tú no estás convalidando un acto, por ejemplo, de información inexacta o falsa, sino que acá se dan ya otros intereses que deben jugar a favor de la entidad. Si tú tienes que hacer un análisis costo-beneficio, ¿ya?, en base a un informe técnico legal. Si tú vas a declarar la nulidad de oficio, por ejemplo, la presentación de un documento falso en cuanto a un factor de evaluación, y si llegas a determinar en virtud del principio de privilegio control posterior, ya que un documento es falso o presumiblemente falso, cuando están a un 70% de avance de ejecución de la obra, entonces hay que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué sería más beneficioso? ¿Declarar nulidad, ir a un proceso de arbitraje, porque definitivamente eso era un proceso de arbitraje, o identificar a los responsables que continúen? Por ejemplo, nulifiques o no nulifiques, tienes que poner en conocimiento al órgano rector de las sanciones de los proveedores del Estado. ¿Quién es? El Tribunal de Contrataciones del Estado. O sea, el OCE tiene a su vez un suborganismo, que es el Tribunal de Contrataciones con el Estado, que está compuesto por actualmente 4 salas, se van a aumentar a 6. Pero ellos son los que sancionan si, por ejemplo, un proveedor para ganar un procedimiento de selección ha utilizado documentos falsos o inexactos. Porque hay documentos que pueden que sean verdaderos, pero la información es inexacta. Tú has trabajado, sí has trabajado en esa obra, ya, pero la información que tú me brindas no es la real. Porque tú me estás diciendo que has tenido un periodo de tiempo de 3 años, por ejemplo. Pero en realidad no ha sido de 3 años. La información ha sido de 1 año y medio. La semana pasada, antes del viaje que tuve por 3 de agosto a Huancayo, una disertación justamente sobre estos temas, se me pone en contacto conmigo un contratista que viene realizando una obra de agua y desagüe en un distrito de Chimbote, el nuevo Chimbote, un monte de 11 millones. En una acción simultánea, la Contraloría había para ello llegado a determinar que había una información inexacta en los documentos que habían presentado para personal clave en el concurso, ¿no es cierto?, en el procedimiento. Entonces, ¿qué había hecho la Contraloría? Había establecido, ¿no? Yo te he presentado para el ingeniero, por ejemplo, residente, mi experiencia, que he realizado como ingeniero de estructuras, ojo, miren acá, ingeniero de estructuras en la obra de saneamiento de la municipalidad X. Pero yo me voy a revisar a Infoobras las bases administrativas de ese procedimiento de selección de la municipalidad X y no pide ingeniero de estructuras. Por lo tanto, al no pedir, la información que tú me has brindado ahí es inexacta. ¿Sí? ¿Me entienden cuál es la figura nuevamente? ¿Ya? Para que puedan entender esta figura de la nulidad de oficio. Contraloría cuestionaba y recomendaba la nulidad del contrato por lo siguiente. Porque en un documento que sirve para demostrar experiencia en un personal clave, ¿ya? El ingeniero Juan Pérez
había adjuntado como experiencia su trabajo como ingeniero de estructura en una determinada obra. ¿Ya? Hasta ahí está todo bien, ¿verdad? Bien. Pero Contraloría, utilizando el portal de Infoobras, buscaba las bases administrativas de la obra en la cual había dicho que había trabajado como ingeniero de estructuras, y las bases administrativas no consignaban a un ingeniero de estructuras, únicamente supervisor, ingeniero residente y nada más. Entonces, por lo tanto, asumía la Contraloría que era una información inexacta y por lo tanto que se había habido un quebrantamiento del principio de presunción de veracidad y recomendaba la nulidad del contrato. ¿Qué opinan ustedes? Yo les pregunto, ¿acaso en un procedimiento yo no puedo ofrecer más de lo que me piden? ¿Acaso no puede haber en el transcurso de la ejecución contractual, no puede haber modificaciones del expediente? A ver, el mismo ejemplo que está explicando, también he tenido algunos casos similares donde se pide lo que usted dice, ¿no? ¿Acaso no se puede modificar? ¿Acaso no se puede adicionar personal? Pero solicitan de que se demuestre, ¿no?, que a lo mejor ese profesional estuvo en planilla, por ejemplo, ¿no?, o que se le haya extendido el cheque, la forma de pago, ¿no?, para poder corroborar si verdaderamente ha sido otorgado de favor, en este caso de la empresa, o verdaderamente trabajó, ¿no? Que no necesariamente puede que esté consignado a las bases administrativas, pero de repente está en otra modalidad y sí se ha desempeñado en esas funciones. Claro, ¿No es cierto? Entonces, por eso, la pregunta es, ¿no hay un apresuramiento por parte de Contraloría en determinar esa situación? Desde mi punto de vista, sí. Entonces, acá, por eso hay que trabajar con pinzas. Claro, lo que hace finalmente el titular de la entidad, más aún si es de la gestión anterior, más aún si es que estamos hablando que la buena prosa otorgada en diciembre. ¿Ya? Entonces, ahí hay con seguridad toda una animadversión para tratar de declarar nulidad de oficio y que eso se vuelva a convocar por intereses que lamentablemente son personalísimos, ¿no? El tema es que no es motivo esto para declarar nulidad. Desde mi punto de vista, y justamente estoy trabajando en un artículo al respecto, podría generarse un abuso por parte de la entidad. ¿Por qué? Para poder complementar ya la información, puede hacer lo que ha dicho su compañero, ¿no? Solicita información fidedigna. Es más, hay un órgano rector que se encarga de sancionar estas cosas. En este caso, el avance de obra estaba en un 40%. Discutible o no, pero finalmente todo un nuevo procedimiento de selección, ojo, que si es que se va a arbitraje, tú no vas a poder implementar el continuar los trabajos. Porque ¿qué pasa si el tribunal arbitral te establece que efectivamente tiene que continuar ejecutando? ¿Qué haces con tu nuevo procedimiento de selección? ¿No creen ustedes? ¿Qué sería, en todo caso, lo más salomónico acá? Que se llegue a investigar, ¿no? Y que si efectivamente el Tribunal de Contrataciones con el Estado determina esta información inexacta, que se sancione y se inhabilite al profesional, al consorcio, a la empresa, qué sé yo. Pero, mientras tanto, si no hay problemas ni dificultades en el proceso constructivo, se viene dando de una manera normal, pagando las valorizaciones y todo, entonces ¿para qué vas a declarar nulidad? Es un punto de vista personal. Y finalmente hemos presentado un documento y no creo que lo declaren, porque las consecuencias serían finalmente mucho peores. Es más, ojo, si sabemos que actualmente la ley establece que si te presentan una conciliación, ¿ya?, en el marco de una solución de controversias, ya en la etapa de ejecución contractual, si te presentan una conciliación, tú tienes que determinar cuáles son los fundamentos por los cuales no quieres conciliar.
y tienes que también fundamentar, ¿ya?, y establecer cuál es tu criterio para ir a un arbitraje y si que efectivamente vas a ganar el arbitraje. Ahora el tema está un poco más exquisito para las entidades públicas, porque antes, hay otra gestión, no le pagues, eso voy a considerar arbitraje, pero ahora no. Es más, ahora hay una serie de responsabilidad por parte del funcionario que no quiere conciliar. Finalmente, si haces el análisis costo-beneficio y vas a solucionar en conciliación, pues consigue. ¿Para qué te vas a ir a arbitraje si sabes que vas a perder? Más aún que las normas todavía siguen pro contratismo. Claro, siempre y cuando no se den temas extra, ¿no?, como se han visto en el tema de la bajada, o tomas cosas de otras. Bien, entonces una vez que se otorga la buena pro, se declara consentida, ya nace la obligación de contratar. ¿Cuándo se genera la obligación de contratar? Una vez que ha quedado consentida la buena pro, ya sea porque ha quedado administrativamente firme o simplemente porque no se interpuso ningún recurso o porque hubo un único postor. En este caso, la obligación nace tanto como para la entidad como para el postor. Y acá hay una situación también, ya, un tanto que se debe tener en cuenta, porque me parece que hay un pequeño abuso por parte de la entidad en cuanto a la negativa de la entidad, por ejemplo, de firmar el contrato. Se debe dar entre los 8 días. Pero ¿qué pasa si en los 8 días yo, postor ganador, estoy a la espera de la comunicación de la entidad para remitirle todos los documentos para firmar el contrato? Vamos a ver de ahí cuáles son estos documentos. Y nunca me notificó nada la entidad. Se pasaron los 8 días. ¿Qué pasa con mi buena pro? ¿Saben o no? Se pierde. Ha habido casos en donde contratistas muy ingenuos, lamentablemente, que ganaron de manera limpia. La entidad, el órgano encargado de las contrataciones, no les notificó absolutamente nada. Pasaron los 8 días. Doctor, estoy esperando que me notifiquen porque he ganado. ¿A cuánto tiempo ha pasado? Más de 8 días. Automáticamente se pierde la buena pro. Y en este caso, si es que es responsabilidad de la entidad, ya sea por recorte presupuestal, porque de repente desaparece la necesidad, no hay ninguna sanción para la entidad. No incurre en responsabilidad. Caso contrario, sucede con el postor ganador. No es contratista, por si acaso todavía, porque no firma el contrato. Si es que hay una negativa o un incumplimiento del postor, hay sanciones que se le pueden irrogar. Ahora, si él como postor ganador puede accionar contra la entidad que fue responsable por la no suscripción del contrato, lo acabo de decir, no, pues, no puede. Por eso que digo que hay un tanto de abuso, es una ley del embudo. Sí, o sea, si yo incurro en responsabilidad, yo soy postor ganador, y no firmo el contrato por motivo X, pierdo automáticamente la buena pro, y no solo pierdo la buena pro, sino que adicionalmente incurro en sanción. Pero tu entidad es tu responsabilidad y no puedo accionar contra ti. Claro, finalmente, no mediante la modalidad de solución de controversias de la ley de contrataciones, pero haciendo un análisis, yo creo que, a ver, si es que me vienen a consultar una empresa esto, yo le diría que de manera civil sí se podría accionar por una indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la no firma del contrato por pérdida de la buena pro
como consecuencia de una negativa de la entidad, simplemente ni siquiera por presupuesto, ni siquiera por recorte presupuestal, por desaparición de la necesidad, simplemente porque no comunicaron. ¿Ya? ¿Qué pasa con todo el esfuerzo que ha realizado el empresario en primero, en estar atento a la convocatoria e inscribirse, en armar todo su expediente, que puede haber inclusive, pueden hacer precontratos, ¿no? Con profesionales claves, perfecto, mira, esto nos sacamos a partir de un precontrato, si ganamos la buena pro tienes derecho a esto. Entonces, eso es un gasto, implica un gasto. Entonces, ¿es facultativo que o se informe o no informe al postor? ¿Es facultativo de ello? O sea, no, es obligatorio, ojo, pero el OCE no es el que informa, estamos hablando de la entidad, Cualquier entidad, no, es obligatorio. Pero entonces, si no informa, como usted decía, no informa, se pasan los 8 días, sí. Entonces tiene que informar. Sí, pero a veces no lo hace. Pero no hay sanción para la entidad. No. Pero si por eso te hablo del abuso. No hay sanción. ¿Y qué pasaría? Ya pasan los 8 días, el que ocupó el segundo lugar pasa a ser el contrato. Claro, se le califica. El órgano encargado de las contrataciones debe de comunicarle al comité de selección para que haga la calificación respectiva. Pero no hay ninguna ley, o sea, que pueda sancionar a la entidad de algo contradictorio. O sea, no hay. Se exige y no lo sanciona. ¿Y no se hacen públicamente a partir de cierto monto las elecciones? Cuando hablamos de licitaciones y concursos, claro, la entrega de las propuestas es en acto público, pero a veces no tiene nada que ver con el tema de la obligación para contratar. Estamos hablando acá que ya ganó la buena pro, ya no hay nada que ver con el concurso, ya no hay nada que ver con los factores, ya ganó la buena pro. Claro, esa misma pregunta, no estoy diciendo, no, parece que sí, pues sí, no hay sanción, no hay, es lo que estoy diciendo. Ahora, si me preguntan a mí como abogado, si yo acá ya tendríamos que aplicar temas del derecho civil, ¿no? Temas del daño. Si se configura un daño, ¿qué es el daño? Es un detrimento en el patrimonio. O también hablamos del daño moral o un detrimento en el aspecto interno, volitivo, cognitivo de la persona. Si se configura un daño y este daño hay un nexo causal entre el hecho generador, ¿cuál sería el hecho generador? Estamos haciendo un análisis finalmente que se va a discutir en el Poder Judicial, no en un arbitraje. El hecho generador sería la no firma injustificada por parte de la entidad. Si cumple con los factores de atribución, etcétera, los requisitos de la indemnización, yo sí podría plantearle una demanda por indemnización, por daños y perjuicios. La entidad e individualizando a los funcionarios competentes. ¿Por qué no firman? O sea, acá hay que decir las cosas, ¿no? Claro. Bueno, sí. Pero en el derecho civil, bueno, se habla de la responsabilidad contractual y extracontractual. Así es. Y si no hay la firma, aquí, si no hay la firma de un contrato, tampoco podríamos hablar, creo, bueno, en términos, digamos, estrictos, literales, no se podría hablar ni siquiera de responsabilidad contractual. Es extracontractual. Pero deriva de la posible firma de un contrato. Claro, pero no se ha firmado. No podemos hablar de una responsabilidad contractual. Porque si se firmara el contrato, ya no iríamos al derecho civil. ¿Qué aplicaríamos para solucionar las controversias? El arbitraje, ¿correcto? Por eso que hablamos, que al no estar tipificado, al no estar en normas, yo como abogado recomendaría eso. Si se cumplen con todos los elementos, los factores de atribución del daño, yo sí recomendaría, en este caso en específico, una demanda por indemnización, por daños y perjuicios. ¿Sí? Claro, pero los factores de atribución que utilizan en el derecho civil, bueno, son 4 elementos, ¿no? La publicidad, el nexo de causalidad, el daño y los factores de atribución que en la responsabilidad contractual, bueno, en este momento es el doble y culpa. Bueno, y el doble en el derecho civil es entendido como
un ánimo de un beneficio patrimonial y la culpa, digamos, una negligencia. Pero sería también complicado poder probar que la empresa, digamos, la entidad quiera favorecerse económicamente de un contrato que no va a firmar. No, pero sí se Esa puede es ver. culpa, de repente. Claro, pero finalmente está, como tú lo has dicho, en el tema de la culpabilidad, el dolo o la culpa. No hay, puede que no haya dolo, que es discutible, porque ¿se dan esos casos? Sí se dan. Sí se dan. ¿Y por qué se dan? ¿Por qué creen que se dan? No. Favoritismo. ¿Por qué? Favoritismo. Claro, pues quieren entregar la buena pro al segundo. Por eso. Porque hay otros intereses. Pero ahí no podría por medio que esté atento quizás el... Exactamente. Entonces, por eso yo le dije, Deber de negligencia. hay acá los contratistas ingenuos, los nuevos, doctor, estoy esperando que me llamen. No, tú no tienes que hacer eso. Tú una vez que tienes todos tus documentos, ingrésalos. Acá están mis documentos para firma del contrato. Incluso puede haber un silencio administrativo y ese tema. No, acá no aplica silencio administrativo. Es más, tú ingresas tus documentos y le activas el plazo de 4 días abajo de un día para que la entidad te haga alguna observación. ¿Dónde está esto? Un cuadro. Ya. Por favor, la 9 con. Ya, miren. Los plazos establecidos para perfeccionar el contrato. Pueden apreciar ustedes. Dentro de los 8 días, ahí hay que hacer una modificación. Los 3 días, no, son 2 días ahora, ya 2 y 4 días. Dentro de los artículos 141 del reglamento modificado, ¿ya? 141 del decreto supremo 344 del 2018. Dentro de los plazos de 8 días hábiles, siguientes al registro del SEACE del consentimiento de la buena pro, ya sabemos que es el consentimiento de la buena pro, o que éste haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los documentos con la finalidad de poder suscribir o perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de 2 días hábiles siguientes de presentar los documentos, la entidad suscribe el contrato, tiene la obligación de suscribirlo dentro de los 2 días. O en su defecto, si bien es cierto, no los suscribe, pero puede observar. ¿Qué puede observar? De repente que no cumple con los documentos obligatorios. ¿Sabes qué? Mira, acá hay una observación en cuanto a tu contrato consorcial, no sé, de repente, no sé, porque alguna observación, ¿no?, que puede ser subsanable. Luego de eso, se le otorga un plazo adicional al postor ganador de 4 días y una vez que adjunta los documentos, la entidad debe de suscribir o perfeccionar el contrato dentro de los 2 días siguientes. Por eso que si ustedes son asesores o tienen empresas y ganan una buena pro, no esperen a que la entidad les notifique el hecho de adjuntar los documentos. Algunos sí los hacen. Normalmente, algunos saben que usted ha ganado la buena pro, que ha quedado consentida, ¿no? Por lo tanto, tiene que traer estos documentos. Pero no es obligación. Entonces, y muchas veces utilizan esto con la finalidad de hacerte perder automáticamente la buena pro. O sea, en la práctica es así, hay que estar atento. Por eso que las entidades privadas, las empresas, tienen 2 o 3 personas que se encargan justamente de estos, de cada procedimiento de selección. Tiene un asesor legal que se encarga de la administración de los contratos, para estar en un tema. Inclusive, aparte de su ingeniero residente, tienen un abogado para el llenado del, si es una ejecución de obra, le digo por experiencia, para el llenado del cuaderno de obra. ¿Por qué sería importante el llenado del cuaderno de obra? Es vital. Inclusive se consignan artículos y todo. ¿Por qué? Porque es un elemento probatorio, pues. Es un instrumento de mano que se utiliza
en cualquier solución de controversias. ¿Qué es lo primero que hace un árbitro o un tribunal arbitral para solucionar una controversia, supongamos, o de una ampliación de plazo o de un adicional? ¿Qué te piden? Cuaderno de obra, para ver si es consignado, los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hay que retroceder, por favor, hasta las 6, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se perfecciona el contrato? El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. ¿Qué implica perfeccionar? Bueno, la firma del contrato, naturalmente. Y la existencia de ya un vínculo, ¿no?, obligacional. Una vez que firmas tu contrato, ya pasas tú también a otro estatus. Ya no eres postor ganador, eres contratista. Miren, hemos visto todos los cambios de denominaciones, ¿no? Desde proveedor, participante, postor ganador y ahora contratista. Y lo último será que es demandante, pues, ¿no? Es que se van a un proceso arbitral. También pueden ir a un proceso judicial, pero la regla general implica en estos casos de contrataciones con el Estado que se solucionan las controversias por un arbitraje, que no es la única modalidad, ojo. Hay 3 formas de solucionar las controversias, que lo vamos a ver. La conciliación, la dispute board, que es una novedad de la ley de contrataciones, la 30.225, que es la Junta de Resolución de Disputas, que es la manera de cómo solucionar las controversias, pero en la misma obra. ¿Hay ingenieros acá? Se sabrá eso, en la misma obra puedes nombrar un colegiado para que te solucione inmediatamente, ¿no?, alguna situación. Para todos los procesos, no solo para el tema de obras, para aquellas, es facultativo para aquellas que son de mayores a 5 millones, menores de 20, pero obligatorias para aquellas obras públicas, más de 20 millones de soles. ¿Es importante? Sí, pues, porque valgan verdades el arbitraje. Claro, es mucho más rápido que el Poder Judicial, sí, pero no es tan rápido como se requeriría. Un arbitraje te puede durar 1 año, 2 años, sí. Más aún si una de las partes no tiene recursos. ¿Por qué? Porque el arbitraje es caro, a diferencia del Poder Judicial. O sea, tú tienes una pretensión de 6 millones, ya, pagas tu tasa de 700 soles y te olvidas hasta tu sentencia, ¿no? O sea, si apelas, tendrás que pagar otro monto. Pero en el arbitraje, si tienes una pretensión de 6 millones, ¿cuánto va a estar a 700? ¿Qué creen ustedes? Un aproximado, entre el 20 y el 25 te sale el arbitraje. Lo tienes que pagar tribunal arbitral. El tribunal arbitral son 3 árbitros. Claro que hay una tabla de gastos, ¿no?, pero eso es un promedio. Tienes que pagar, si es institucional, vamos a ver cuando veamos el tema de solución de controversias, ¿no?, en el arbitraje. Hay arbitrajes ad hoc y hay arbitrajes institucionales. El arbitraje institucional se realiza en una institución, valga la redundancia, especializada, ¿no?, que puede ser una cámara de comercio, ¿no? Acá en Trujillo, si no me equivoco, no sé, la Cámara de Comercio tiene centro de resolución de arbitraje, ¿sí? Sí, ¿no? ¿Quién más? ¿Cuántos hay? ¿Ah? El Colegio de Ingenieros también. 2. Voy a meter en esos 2 nóminas. Yo soy árbitro también. Pero tienes que pagar, aparte de los árbitros, tienes que pagar el concepto de gastos administrativos de la entidad. Y aparte la Secretaría Arbitral, que es unos soles menos que gana que los árbitros. Entonces, cuando hablamos de arbitraje, significa que ambas partes deben de pagar mitad y mitad. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Quien plantea el arbitraje, quien tiene la pretensión, es el interesado en que se pronuncie y avance el arbitraje. Y el otro será interesado en que se pronuncie a que se alargue. Entonces, ¿qué hace? Una vez que
pasa todo un procedimiento, ¿no? Uno nombra un árbitro, se debe primero revisar la cláusula de solución de controversias, uno nombra un árbitro de parte, la otra parte también, entre ambos nombran al presidente del tribunal arbitral. Si no llegan a un acuerdo, para llorar, porque tiene que ser nombrado de manera residual por el OCE, por la Dirección Nacional de Arbitraje. Eso se está demorando entre unos 2 o 3 meses, en el mejor de los casos. Y luego de eso, esto estamos hablando en ad hoc. En ad hoc o institucional se da la primera acción, que es una instalación del tribunal arbitral. Una vez que han aceptado los árbitros, que ya está definido el tribunal arbitral, quién es el presidente, quiénes son los 2 miembros, salud, se realiza la instalación del tribunal arbitral. Y en la instalación del tribunal arbitral se establecen los montos a pagar. Ya. Tú vas a pagar, cada parte va a pagar el importe de 25.000 soles por anticipo a cada árbitro, 25.000 más por la institución y 23.000 más para el secretario arbitral, como anticipo. Los 25.000 se va a pagar 12.500 por parte de la entidad y 12.500 por parte de la contratista, ¿ya? Entidad y contratista. Entonces, una vez que se pague, ya desde el plazo de 10 días para que se presente la demanda arbitral. El contratista paga. Es decir, tiene solvencia, pagará inmediatamente. Si no tiene solvencia, si es un consorcio espérame en el cielo, pues hará todos los conducentes, préstamos para pagar su parte. Acá viene una situación un poco anecdótica. No paga la entidad, se le da un plazo adicional, bajo apercibimiento de subrogarse a favor del contratista, de ser el caso, ¿no? El pago por subrogación, que es una figura civil que también se aplica acá. Entonces le notifican al contratista y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar la oportunidad para que no se suspenda el arbitraje, tú puedes pagar. De lo que el contratista había estado contento, que había cumplido con pagar su parte, le corre el traslado para que pague un aproximado de 80.000 soles más. No es barato el arbitraje es caro. Tiene que pagarlo sí, porque de todas formas, con todas estas situaciones, el Poder Judicial no se da abasto. No hay especialistas sobre contrataciones en el Poder Judicial. Implicaría una demora que se puede ver traducida, puede inclusive tener consecuencias en la economía nacional, porque hablamos de millones paralizados. Hablamos de ejecución de obras, entonces el Poder Judicial no te va a demorar 1 año, 2 años. El Poder Judicial te estará 3, 4, 5 años, 6 años. España, les cuento, España tiene todos estos temas de controversias de contrataciones con el Estado se van a un tribunal judicial contencioso administrativo. El año pasado estuve compartiendo ideas con un especialista en arbitraje español y nos decía que el gobierno ya está tomando cartas en el asunto porque está colapsado el tema. Millones y millones y millones paralizados en el Poder Judicial que no se da abasto. Entonces ellos están tomando nuestra experiencia, la experiencia de Perú en cuanto al arbitraje. Claro, sí. Cuando se resuelve el arbitraje y la obra queda paralizada, ¿qué tiene que hacerse ahí? Por ejemplo, el caso de la municipalidad donde vengo yo, un tema de agua potable y es agua que si fue un arbitraje, entonces la municipalidad perdió, es un millón y un poco más, que es en contra de la municipalidad. Y la obra está paralizada ya como 4 años. Ya. El tema es que, bueno, la entidad, de acuerdo con el contratista, no va a mover un dedo mientras no le pague. Estoy seguro que con el laudo, ¿ustedes no han interpuesto anulación del laudo arbitral? Ahora, incluso la Contraloría entró ahí y ha encontrado
problema de igual, el juicio contra el Estado también de Guillón, el tema el cambio del gerente no se ejecutó como iba a ser, no tenía el supervisor de obra, pero bueno, los sancionados son la parte administrativa de la entidad, no de la municipalidad, está del gerente hacia abajo. Claro, el tema es que mientras no pague, la empresa contratista no va a continuar. Y estoy seguro que si no ustedes han interpuesto una anulación del laudo, ese laudo quedó firme y ellos con toda seguridad se han ido a un proceso judicial para ejecutar ese laudo arbitral. La ejecución del laudo implica que los árbitros tenemos facultades coercitivas siempre y cuando nos los otorguen las partes en la audiencia de instalación del tribunal arbitral. Pero si no, las partes tienen que solicitarle al Poder Judicial el cumplimiento de las decisiones del tribunal arbitral. Entonces, en este caso, como hay un laudo que obliga a la municipalidad a pagar ese millón y tanto, el contratista, te aseguro que está ya tramitando su demanda, su proceso de ejecución coactiva, de ejecución del laudo arbitral, que esos son procesos rápidos porque no hay etapa probatoria, ¿no? Con la finalidad de que ustedes les paguen. Ahora, ustedes se van a negar, pero el tema es que van a embargar bienes, van a embargar cuentas, claro, con seguridad. Eso es lo que es parte de mi trabajo, ¿no? Claro, cuando estoy por parte del contratista, es como un asesor, no es que esté con ustedes, sino con el diablo, sino que ya ustedes pues van a dedicarse seguramente a eso. Entonces, cuando le requieran, si a ti te requieren un demandante, haz todo sobre el demandante. Si te requiere un demandado, haces todo por un demandado, o sea, ¿perdón? Así tengan culpa. Bueno, no, pero siempre hay límites, ¿no? Yo, por ejemplo, el derecho penal no podría asesorar el tema de violaciones de menores, ¿no? De verdad que sí. Pero en el caso del ejemplo del amigo, sí, tendría que ver cuáles han sido los puntos controvertidos, ¿no? Para poder ver el laudo hacia dónde está orientando la... Así es. Sí, pero ahora el tema es que, solo de lo que has dicho, si es que el laudo obliga a pagar y hay una obligación por parte de la contratista de continuar, ¿por qué cree que no continúa la ejecución de la obra? Porque está esperando que simplemente le paguen, ¿no? Eso es el tema. O de repente, es más, puede que el laudo haya establecido que ya no se va a pagar y ese es un tema por indemnización. Por eso hubiera sido importante de repente ir a una anulación del laudo, porque ahora en el tema de anulación del laudo ya no está tan expuesta en las causales. Si el laudo no está debidamente motivado, se viene abajo. Entonces tendría que haber otro proceso arbitral. Y eso le va a beneficiar a la municipalidad. En fin. Bien, ahora ¿cuáles son los documentos, lo que contiene el contrato? Siguiente, por favor. Bueno, todos los documentos de las bases que establezcan obligaciones o reglas definitivas, la oferta ganadora, las cláusulas obligatorias. Las cláusulas obligatorias son las cláusulas de garantías, la cláusula anticorrupción, que es una modificación insertada por la ley 30.225. Es una cláusula obligatoria también la solución de controversias. ¿Qué pasa si es que no se consigna el arbitraje como solución de controversias? Y se consigna de repente el Poder Judicial para solucionar la controversia. Se cambia la proforma del contrato y se establece que ha de surgir alguna controversia en la ejecución, ¿no? O etcétera, 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 entre la municipalidad y el contratista, se solucionará ante el Poder Judicial. Si se pone taxativamente eso, ¿qué pasaría? Nos evitamos el arbitraje, ¿sí? ¿Ustedes creen eso? No, no es así. Esa cláusula se tiene como nula, porque sí o sí se tiene que solucionar o por conciliación, o por la JDR, que es la Junta de Resolución de Disputas, o por el arbitraje. Así haya consignado de manera expresa el Poder Judicial, nada, no vale, porque estás atentando contra una norma obligatoria. Por eso acá, en este caso, la autonomía de la voluntad de las partes
queda a un lado. Bien, para perfeccionar, el postor ganador debe presentar a la entidad, además de los documentos previstos en las bases, sus garantías, el contrato consorcial, el CCI, que es el Código de Cuenta Interbancario, los documentos que acrediten las facultades, ¿ya? Esto es importante también, porque si hablamos de un representante común, se tendrán que establecer, ¿no?, todos los documentos por los cuales cada uno de los integrantes del consorcio le ha otorgado facultades. Bien, vamos a la 10, que es de ejecución contractual. Una consulta. Sí. En el caso de nuestra municipalidad, como está licitando ahorita un tema de una ampliación de una carretera, que son 6 millones, en el OCES, por ejemplo, está publicada el cronograma, tiene publicado para el 27 lo que es la presentación de las propuestas, el mismo 27 la evaluación y calificación, y el mismo mañana, y el mismo 27 a las 8:30 ya dan el resultado. ¿Se puede hacer tan rápido? Sí. ¿Es con precalificación? No, ¿no? No sé, bueno, son 6 millones. Sí. ¿Ha habido observaciones? No, ¿Consultas? no figura acá, ¿no? Hay que, ¿quién es el comité de selección? Bueno, eso no va a salir el nombre, ¿no? Pero el tema es que estén atentos, al menos como regidor, ¿cierto?